buenas tardes. Me han dejado aquí solo. Pues de las cracks de mis compañeras estaréis todas empoderadas, todas holísticas y todas maravillosas, muy bien. Pero yo tengo ganas de salir corriendo. Porque además yo soy ya el veterano, ginecólogo clásico, que todas estas cosas me gustan mucho, las respeto, las oigo comentar, pero os voy a comentar patología. Y a lo mejor es un poco rompedor todo, pero a lo mejor algunas se identificadas también con lo que os voy a comentar. Bueno, yo soy Germán Merino. La que no me conoce es que no ha buscado un buen ginecólogo. Hasta ahora. Y entonces pues vamos a hablar de dos temas fundamentales que están pues muy en conexión con la menopausia también, algunos de ellos. Y otro realmente es que pues se conjuncionan muy bien lo que es menopausia con lo que es envejecimiento. Es todo un problema de edad. La menopausia realmente es el cese de la función ovárica. Eso es la menopausia. A partir de ahí hay una serie de síntomas. La menopausia luego da unos síntomas que son el climaterio. Y todo ello pues va haciendo que el cuerpo, a medida que va pasando la edad y los años, pues vaya también envejeciendo. Y hay que saber envejecer. No solamente en menopausia, sino fuera de la menopausia, fuera de la posmenopausia. Entonces todo viene bien, pero realmente pues aparece patología también en las mujeres, y es patología muy importante porque es muy prevalente. Entonces vamos a hablar de prolapso, os voy a comentar lo que es el prolapso, y de la incontinencia de orina. Hay otro tipo de incontinencia que es la incontinencia de heces, pero no es el momento, porque ya sería hablar de más cosas y posiblemente corresponde a los coloproctólogos tratar este tema. Unas breves pinceladas sobre anatomía de la mujer. En un corte sagital, imaginaros que tenemos un corte así, y que este es el pubis, el hueso del pubis. Detrás del pubis está la vejiga, apoyada sobre el pubis, y sale la uretra. Detrás de la vejiga normalmente está el útero, que es un útero completamente normal, y desemboca en la vagina. Estamos hablando mucho de vagina, pero a ver cómo va eso, ¿no? Y detrás del útero pues está ya el recto y todo el tubo digestivo. Y detrás el hueso sacro, ¿vale? Pues sería un corte sagital de la mujer. Entonces, ¿qué problemas se pueden producir ahí? Porque hay muchos tejidos, hay muchos músculos, hay sobre todo unos músculos transversales aquí, que son el suelo de la pelvis, que sobre todo es el músculo elevador del ano, y que todo eso, imaginaros que el abdomen de una mujer pues es un globo, lleno de asas intestinales, lleno de vísceras, de cosas, y solamente tiene una abertura por abajo de la pelvis que está sujetándola un músculo, que es el músculo elevador del ano, con sus ligamentos, sus fascias, todo. Pero esto es fundamental para sujetar todo lo que hay por arriba. Entonces, vamos a pasar... No, la anterior. Entonces, ¿qué es el prolapso? El prolapso es una distopia, es un descenso o un desfondamiento o un desplazamiento de las paredes vaginales, de la vagina, hacia abajo. Entonces, puede ser del compartimento anterior, pasa así, o sea, de la vejiga, y entonces tendríamos lo que llamamos un cistocelio o un uretrocele, si es la uretra lo que está más caído. O sea, es una hernia que se sale por ahí abajo, ¿vale? O puede ser, pasa al anterior, por favor, vamos a jugar un poco con esto, que se salga el útero por abajo, y entonces sería, luego os pondré imágenes reales, y eso sería
un prolapso del compartimento medio. O puede ser que sea el recto el que esté prolapsado sobre la pared posterior de la vagina. Entonces sería un prolapso del compartimento posterior. O sea, que son hernias, que se sale por los sitios más débiles. Esto es lo que es una hernia, ¿vale? Entonces, es muy prevalente, porque aparece en el 50% en las distintas formas, en los distintos grados de prolapso, por lo menos en un 50% de mujeres multíparas, es decir, que han parido más de un hijo, ¿vale? Y hasta el 10-20% porque tienen tratamiento para todos estos síntomas. Así. Entonces os he dicho que hay prolapsos de los distintos compartimentos, del compartimento anterior, del medio, del posterior, que se llaman de distintas formas, ¿eh? El prolapso uterino sería del compartimento medio, prolapso vaginal del compartimento anterior sería colpocele anterior, ureterocele y cistocele, el del posterior sería rectocele, o cuando se sale el intestino, o sea, más alto, sería un enterocele, es decir, que puede ser además combinado recto, enterocele, y se sale por ahí, se notará un bulto, luego lo veremos, o puede ser que solamente se salga el cuello del útero, porque es muy largo y tenga una elongación del cuello. Esto sería una elongación del cervix, pero daría lugar a un prolapso. O bien mujeres operadas que se les desfonda también la vagina, porque no está bien sujeta y se les vuelve a salir por ahí, y sería un prolapso de cúpulo vaginal. Vale, esto en términos generales. Ahí tenéis un poco las imágenes, pero vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Pues no cabe duda que sobre todo los constitucionales. Y es muy importante también la genética. Cuando la madre ha tenido prolapso, viene la mujer y me dice, es que mi madre también tuvo lo mismo. Y tiene otro prolapso. Pero también la edad. En mujeres jóvenes no se suelen ver prolapsos. No se suelen ver. Alguna hay, pero no es lo habitual. La edad es un factor de riesgo importante a medida que se envejece, porque falta colágeno, falta elastina, faltan estrógenos sobre todo, y la paridad. En mujeres que no han parido nunca es muy difícil que haya un prolapso. Y es verdad que a partir de todo el tema del suelo pélvico, pues luego aumentaron mucho el número de cesáreas, porque no querían parir para no tener un prolapso. Esto tampoco es, hay que valorarlo todo y hacer las cosas bien. Antecedentes obstétricos es otro factor de riesgo. Los traumatismos en el periodo expulsivo del parto, es decir, partos que no van bien y que a toda costa tienen que parir por abajo. Esto no es tampoco de recibo, porque puede haber una desproporción entre la cabeza del bebé y el tamaño de la pelvis y a toda costa nos empeñamos muchos ginecólogos en sacarlo por abajo. Pues eso tampoco puede ser. O con la instrumentación quirúrgica. Se ha asociado también al aumento del número de fórceps, sobre todo. Trastornos tróficos sería otro factor de riesgo por el déficit estrogénico y también por cistertomía, como os he dicho antes. ¿Pasa? Entonces, no os identifiquéis con todas las imágenes, mejor con alguna. ¿Qué síntomas tienen estas pacientes que van a la consulta? Pues depende del grado de descenso, si es un poquito o es más allá, o tiene un grado 4, que se sabe todo. Depende del órgano prolapsado, si es del compartimento anterior sería la vejiga, si es del compartimento medio sería el útero, si es del compartimento posterior sería el recto. ¿Y qué nota? Pues, doctor, mira, es que desde hace unos meses tengo una sensación de peso y me he notado un bulto ahí abajo, en la vagina. Sobre todo al hacer esfuerzos se me sale algo. Luego puede ir acompañado de incontinencia urinaria, o de heces, o de dificultad al orinar también. A veces les produce mucha dificultad porque no pueden vaciar bien. Pueden tener dolores inguinales o dolores lumbares por la distensión ligamentosa que eso conlleva. Y pueden tener estreñimiento. Esto es un prolapso del compartimento anterior, es decir, un cistocele. Tiene la vejiga caída un poco. No es mucho. Esto sería un grado 1 o 2 en todo caso. Pero esto ya es un grado 4. Y eso, veis ahí que es el cuello del útero, que se le ha salido todo. Es un prolapso total. ¿Vale? No hay que llegar a eso. Aunque todavía lo seguimos viendo.
Pasa. Pasa. Vale, en estas pacientes, ¿qué les hacemos? Pues lo primero es ver, porque esto se diagnostica viendo. Se les pone un espéculo, si es que no lo ves ya de forma normal esto, pero luego le da una serie de síntomas, pero ellas lo asumen como normal, y no es normal. Hay tratamientos para esto, y sobre todo cuando es leve, pues hay tratamientos que se pueden utilizar para prevenir que vaya a más. Por ejemplo, cuando son por trastornos tróficos, pues la hormonoterapia de la que ha hablado María José, pues es muy importante también. Tratamientos mecánicos, los pesarios, que lo mismo tenéis madres, abuelas, etcétera, que llevan un pesario. ¿Qué es un pesario? Pues es un círculo de caucho o de silicona que se le pone dentro para sujetar el órgano. Entonces, eso hay que buscar el tamaño adecuado, suelen ir bastante cómodas, y sujetan el órgano para que no se salga y puedan hacer su vida más o menos normal. Eso se cambia a los 6 meses y se va cambiando pues cada semestre, ¿vale? Entonces viene bastante bien en algunos casos, sobre todo mujeres muy mayores y sin relaciones sexuales, pues lógicamente no les vas a someter a una intervención quirúrgica. Luego hay tratamientos fisioterápicos, electroestimulación, ejercicios de Kegel para fortalecer el elevador del ano, etc. Y los tratamientos quirúrgicos ya serían en última instancia pues, prolapsos ya importantes, prolapsos de moderados a severos, ¿vale? Entonces hay multitud de operaciones, hay más de 200 o 300 operaciones distintas que se pueden hacer. Yo realmente, bueno, me considero un experto en suelo pélvico, y es verdad que estoy operando casi todas las semanas suelo pélvico, y de esto hay miles de intervenciones diferentes, ¿vale? Desde las más fáciles, que son colpoplastias y perineoplastias, que sería arreglar la vagina, hasta sujetar los ligamentos a otros órganos, hacer histerectomías vaginales cuando se sale mucho el útero, o hay operaciones que son las gold estándar, que serían la sujeción incluso de la vagina o del útero a ligamentos internos o a estructuras óseas como el sacro, la colposacrofijación, por ejemplo, que ya son intervenciones mayores, pero lógicamente le evitas a la mujer que esté siempre con ese prolapso, ¿vale? Pasa a la siguiente. Y vamos a hablar del siguiente tema asociado muchas veces, que es el de la incontinencia. Voy a decir 3 pinceladas de la incontinencia, pero es muy importante también. ¿Y por qué es tan importante? Porque y sobre todo asociado a la menopausia, porque hay una cosa que se llama síndrome genitourinario de la menopausia. Y ese síndrome genitourinario de la menopausia se produce por atrofia vaginal y atrofia de los epitelios de la vejiga y de la uretra. ¿Y qué es lo que va a dar? Aquello de arriba, incontinencia urinaria de urgencia, sobre todo, ¿vale? Entonces, eso produce una inestabilidad del músculo de la vejiga, del músculo detrusor de la vejiga, que hace que se contraiga continuamente. Y esto, en el momento que la mujer llena un poquito la vejiga, por debajo de 100 mililitros o así, pues ya empieza a contraer el útero y a entrar esas ganas de orinar bruscas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces pues no llega al baño y se mea. Y entonces pues tiene que ir siempre con compresas, siempre retrayéndose, etc. El tratamiento es muy fácil, hay que reponer las hormonas que faltan, los estrógenos, y además dar un medicamento que llamamos antimuscarínicos, como luego veremos, para el tratamiento de la incontinencia de urgencia. Pero ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es esta de la que estamos hablando, la incontinencia urinaria de esfuerzo. Es decir, aquella mujer que con pequeños esfuerzos o con tos, con estornudos, incluso al cambiar de posición, al levantarse de la cama, de la silla, etc., pues ya se le escapa. Y de eso hay así. El 95% se debe a hipermovilidad de la uretra. ¿Esto qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Pues porque no tiene un suelo esa uretra. Entonces, la uretra está moviéndose mucho y las presiones de cierre hacen que no cierre bien contra el suelo de la pelvis. Y la orina se escapa porque no cierra.
Entonces, en esos casos haremos un tratamiento con una banda suburetral, que ahora veremos también al final, o con otra serie de tratamientos que hay para incontinencias más leves, ¿vale? Y luego hay un pequeño número de casos que son las deficiencias esfinterianas intrínsecas, en la cual no hay hipermovilidad uretral, pero el esfínter de la vejiga pues es incompetente y no cierra bien la vejiga. Y en ese caso, pues también la mujer, en cuanto de cualquier esfuerzo, se le escapa. ¿Pasa? La incontinencia urinaria, os podéis imaginar que tiene un gran impacto para todo, para la calidad de vida, para el estilo de vida, todo. Porque la mujer se retrae, tiene una reducción de las actividades físicas, sociales, tiene miedo a perder el control en cualquier lugar, siempre está buscando un baño, porque sabe que en cualquier momento le pueden entrar las ganas y se va a orinar entera. Y luego, pues lógicamente, si así ocurre, pues se va a sentir sucia, incómoda, con mal olor, las relaciones sexuales pues no van a ser satisfactorias, entre dolor y que se le puede escapar en cualquier momento. Incrementa la dependencia ya en mujeres muy mayores, sobre todo en residencias, de los cuidadores. El cuidador, cada vez que se orina, pues tiene que estar ahí a cambiarla. Y lógicamente pues le va a producir una irritación de la piel y de toda esa zona, que luego se producen hongos añadidos, irritaciones que hay que tratar también. ¿Pasa? Hay varios tratamientos, los antimuscarínicos en la incontinencia urinaria de urgencia, es decir, medicamentos como el Tobiaz, Miga, que los habéis escuchado, etc. Y últimamente también se está inyectando Botox intravesical dentro del músculo de la vejiga para paralizar o por lo menos inhibir esa contractilidad del músculo de la vejiga, ¿vale? Eso lo están haciendo los urólogos por cistoscopia. Luego, en estas clínicas también de ginecología regenerativa, pues también se le está haciendo inyecciones de hialurónico para uretrales, RPs, hilos tensores, estas cosas. Ejercicios de Kegel, ejercicios con la silla IFEM de ondas electromagnéticas para aumentar la contractilidad del elevador del ano y fortalecer toda esa musculatura, el láser vaginal y por fin ya la cirugía, que sería en última instancia y ante el fracaso del resto de los tratamientos, que sería pues, poner bandas que son pequeñas banditas suburetrales, para que la uretra tenga un suelo y ya las presiones de cierre se transmitan mejor, ¿vale? Hay diferentes tipos de intervenciones, también hay unas mini bandas que son las que yo pongo ahora, pero he puesto las transaturadoras, las TVT, hemos puesto muchas técnicas. Lo que pasa es que las técnicas anteriores eran más traumáticas, dejabas una malla de casi medio metro en el cuerpo, salía por las ingles, salía por encima del pubis. Entonces cada vez va mejorando toda la técnica, y estas pues son menos traumáticas y se consigue la misma eficacia que con las otras, con lo cual pues, nos hemos pasado a esto. Y yo creo que no tenía más que decir. Gracias a todos y bueno, si hay alguna pregunta.